Hay meses en los que de repente, sin una causa aparente, se te juntan varias lecturas que son consideradas cumbre de la literatura y te queda un wrap-up auténticamente pintón lleno de nombres que son pesos pesados. Bueno, pues el mes de febrero fue así. Bienvenidos a Victorian Spirit. Hola a todos, soy Adrián, bienvenidos a mi blog Victorian Spirit. Hoy nos vuelve a tocar echar la vista atrás y hacer repaso mensual, en este caso con el wrap-up de febrero, que como ya os digo en la introducción, la verdad es que viene cargadito. Y aunque mis opiniones son libres y subjetivas como siempre, la verdad es que cuesta abstraerse de los nombres y los títulos que van a aparecer por aquí, porque en muchos casos son obras y autores que causan auténtico furor y que tienen fans que van incluso más allá de lo que sería la típica relación entre lector y autor. Pero eso sí, debo decir que en este caso me lo han puesto bastante fácil porque las obras de las que os voy a hablar en general me han gustado bastante y en algunos casos mucho. Son 4 libros en total, como siempre os los voy a presentar en orden creciente, de los que me han gustado un poco menos a los que más me han gustado, y nada, vamos a ponernos a ello. El primer libro del que os hablo hoy es también el más modesto, aunque es un autor que a mí nunca me deja indiferente y del que siempre tengo ganas de seguir leyendo más. Os estoy hablando de Cuatro amigos de David Trueba, un libro que fue publicado en 1999 y que es la segunda novela de este escritor, periodista, guionista y director de cine. En esta historia nos encontramos con 4 inadaptados que rozan ya la treintena pero que se aferran a los 20 años como pueden y que se lanzan a un viaje sin rumbo por España bastante kamikaze en una furgoneta cochambrosa. Esta novela tiene la típica estructura de road trip, de viaje de descubrimiento, de jóvenes que se ven obligados a madurar a marchas forzadas y que entre broma y situaciones denigrantes de todo tipo te cuela auténticas verdades que te golpean como puños. Y es que ese es precisamente uno de los puntos fuertes de David Trueba como escritor, que te pone como lector en un sitio muy incómodo. Él normalmente elige como protagonistas auténticos antihéroes, perdedores, personajes que desde el primer momento te producen auténtica repulsa por su manera de opinar o su manera de actuar. Son personajes muy hipersexualizados que abusan mucho de las personas que tienen a su entorno, y esto hace que desde el primer momento pues les hagas una cruz y realmente te veas muy alejado de ellos. Además los sitúa en escenarios bastante improbables, en situaciones muy surrealistas, y justo cuando ya has tirado la toalla y cuando sientes que esta historia no tiene absolutamente nada que ver contigo y que prácticamente no te interesa lo que le pueda pasar a gente tan despreciable, de repente se bajan sus defensas y sueltan una verdad que te hace reflexionar, te llega muy hondo y te das cuenta de que en el fondo las personas no somos tan distintas y que incluso ese personaje que desde el primer momento te ha causado mucho rechazo puede que pase por algunas situaciones o que tenga algunos pensamientos que no difieren tanto de los que tú puedas tener. Y son esos momentos de revelación que suelen suceder en las novelas de David Trueba lo que a mí me hace que me enganche y que siga teniendo ganas de seguir conociéndole. Aún así, a pesar de estos momentos de reflexión y otros cómicos con los que me reí bastante, sí que debo decir que no es mi novela favorita de David Trueba hasta ahora. Creo que me quedo todavía con Blitz, me gustó más sus personajes, el arco que tienen y también la historia que cuenta. En este caso los personajes quizá son demasiado extraños, demasiado bizarros, y también el tipo de estructura de la obra, el hecho de que sea un viaje sin rumbo, a mí me creaba un poco de desasosiego, porque había momentos en los que no sabía muy bien hacia dónde iba a evolucionar la historia, y esto en otros casos puede ser agradable, pero en este caso que no conectas con los personajes, como que te da más tranquilidad saber hacia dónde vas, y esto no sucede hasta casi el final del libro. Pero bueno, en cualquier caso, a mí David Trueba me gusta mucho cómo escribe, me gustan mucho esas reflexiones que suelta y esas verdades que son como para subrayarlas. Es un libro que disfruté, que me mantuvo entretenido, es además cortito, es una lectura ligera, y bueno, pues es un autor al que quiero seguir leyendo, quiero seguir descubriendo, y que tengo la sensación de que todavía me reserva alguna gran obra a la que incluso espero le pueda poner 5 estrellas. Me gustaría, porque es un autor con el que conecto mucho, no con sus personajes, pero sí con su manera de escribir. Y bueno, a este libro yo le puse 3 estrellas. Vamos a ponernos ahora serios porque viene un autor de estos que cuando mencionas su nombre muchos lectores se echan a temblar, y es un autor que no solo le precede su fama o su nombre, sino que también una vez que lo empiezas a leer entiendes ese miedo o ese respeto que normalmente suele generar en los lectores. Os estoy hablando de Dublineses de James Joyce, un libro que fue publicado en 1914 y que para mí ha sido la segunda etapa de un pequeño viaje que me va a llevar en abril a leer nada más y nada menos que el Ulises de Joyce. Si todo va bien y no nos rendimos antes, pues ese es el plan. Y claro,
como preparación previa a esa lectura, pues venía bien acercarse a este libro, que la verdad es bastante más asequible en todos los sentidos. Es una recopilación de 15 relatos que intenta plasmar con total realismo lo que serían las clases medias y bajas del Dublín de principios del siglo XX, el Dublín al que pertenecía Joyce y del que él renegaba, y la verdad es que tal y como él lo describe desde su punto de vista, era una sociedad marcada por la parálisis en todos los aspectos, cultural, social, educativo, etc. Y después de haber leído los relatos y el estudio crítico que aporta esta edición de ACAL, las notas de pie de página, etc., yo compararía esta parálisis de Irlanda con el típico juego de la soga, en el que los niños tiran de los extremos de una cuerda, y en este caso yo creo que serían dos fuerzas equitativas las que estarían tirando de ambos extremos. Por una parte, la Iglesia Católica, que tiene un peso importantísimo en la sociedad irlandesa y más a principios del siglo XX, y en el otro lado tendríamos el Imperio Británico, y es precisamente en ese frágil equilibrio de fuerzas en el que los irlandeses se ven abocados a desarrollar su vida, sus carreras profesionales, etc. Y el libro viene muy bien para captar esa esencia de ese momento en el que Irlanda y los irlandeses realmente no eran dueños de su destino, y esto desde luego afectaba muchísimo a nivel país, pero también al propio individuo. Y es precisamente en este contexto y dentro de un Dublín plomizo y miserable que vamos a situar las 15 historias que aquí tenemos, 15 historias muy diferentes pero que suelen tener un denominador común. La mayoría de los personajes que aparecen aquí son perdedores, son personas que no están alcanzando sus metas, que en la mayoría de los casos llevan vidas totalmente irrelevantes. El que no se ha dado a la bebida es violento dentro de su casa, el que no se intenta aprovechar de los demás, o a lo mejor es de él del que se están aprovechando. En general, historias bastante tristes, bastante negativas, y que responden muy bien pues a la visión que tenía este autor de la sociedad en la que le tocó vivir. Como pasa siempre con los libros de relatos, hubo algunos que me gustaron más que otros, pero debo decir que contra todo pronóstico, a mí este libro me gustó y disfruté con él. Y digo contra todo pronóstico porque lo leí con mi grupito habitual de lectura, y la verdad es que fui de las pocas excepciones que no tiraron la toalla o que no acabaron muy desesperados con Joyce. Y es que la dificultad de Joyce no está en su manera de escribir o en su lenguaje, no es que sea farragoso, no es que sea difícil de leer, esto es bastante accesible para cualquier lector medio. El problema es que respecto a lo que tú lees, lo que está escrito en el papel y lo que él pretende reflejar o a lo que él pretende hacer alusión, hay un abismo, hay un mundo. A este autor no se puede leer si no vas acompañado de un buen estudio crítico, de notas a pie de página que sean buenas y que te saquen todo el jugo realmente de lo que Joyce quería trasladar, porque es un tipo de lenguaje que es muy alegórico. Los personajes muchas veces son la representación de conceptos mucho más abstractos, muchas de las historias que aquí aparecen están relacionadas con la propia biografía de Joyce y es ahí donde cobran más peso o más importancia, pero son cosas que si tú no sabes, si no te lo dicen, muchas de estas historias pasarían como sin pena ni gloria. No dejan de ser relatos hiperrealistas de cómo era la vida de estas clases medias y sobre todo clases bajas irlandesas. Y claro, no les pasan grandes cosas en su vida. Lo que pasa que todo tiene un fondo muy importante en Joyce. Él no da puntadas sin hilo y de un solo párrafo puedes sacar un montón de ideas y de conceptos que a veces hasta llega a ser abrumador. Pero no sé, más allá de todo eso, me gustó mucho de este autor, por una parte, lo original que es, en el sentido de que creo que no hay nadie que escriba como él, que sea tan complicado en el sentido de la cantidad de ramificaciones que tiene lo que él cuenta. Y por otra parte también me gustó porque creo que captó muy bien la esencia de cómo debía ser ese Dublín de esa época. Una esencia, ya os digo, muy plomiza, que es muy deprimente, pero que está muy bien captada, y yo me quedo con eso. Sin ninguna duda, de los 15 relatos que aquí hay recogidos, el que más me gustó es el último, que además de ser el más conocido también es el más extenso, tiene como unas 40 páginas. El relato se llama Los Muertos, está considerado como uno de los mejores relatos de la historia de la literatura, y yo debo decir que como broche a este libro, porque es justo el último que se lee, a mí me encantó, y que yo creo que fue el gran culpable de que yo al final a este libro le diera 4 estrellas. Aún así, aunque es un libro que a mí me ha gustado, creo que no me atrevería a recomendarlo porque me parece que hay muchas más probabilidades de que no guste a que guste. Y seguimos hablando de pesos pesados porque vamos ahora con uno de los libros más importantes de la literatura en español, uno de los libros más traducidos del mundo y que yo creo que más pasiones despierta entre los lectores. Os
estoy hablando de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, que fue publicado en 1967 y que es el gran referente de la literatura latinoamericana y también sobre todo del realismo mágico. La historia nos habla de la fundación, desarrollo y decadencia del pueblo ficticio de Macondo a lo largo de 100 años y de 7 generaciones de una misma familia, los Buendía. Es un libro que tenía muy pendiente porque quería formarme mi propia opinión sobre él, ya que es un libro tan comentado, tan celebrado y tan mencionado, pues realmente ya me urgía el hecho de leerlo y de ver cuál era mi opinión al respecto. Debo decir que cuando empecé a leerlo fue un flechazo, fue amor a primera vista. Yo compararía la manera de narrar de Gabriel García Márquez con lo que sientes cuando te acercas a un buen contador de cuentos, que más allá de lo que te esté contando te quedas totalmente extasiado por la manera que tiene de hablar, por la cadencia, por su acento, por las palabras que utiliza, porque te transmite imágenes muy vivas, olores, sabores, colores. Todo esto a mí me pasó con Gabriel García Márquez y de hecho, pues no sé, las primeras 200 páginas fueron un disfrute absoluto, me dejé llevar totalmente por lo que me estaba contando, pero es verdad que hubo un momento en el que superé ese amor a primera vista, que me dejé de fijar tanto en el estilo, que desde luego me alucinaba, y me empecé a fijar más en lo que sería la trama, los personajes, el desarrollo de las distintas historias, y ahí fue donde quizá, una vez roto ese embrujo, eché en falta algo más quizá. Hubo un momento en que había cosas que se me hacían un poco repetitivas. Entiendo que en parte esa era la intención del autor, que bueno, quería mostrar 100 años y 7 generaciones de una misma familia en la que van a cometer muchas veces el mismo error, ellos van a tropezar muchas veces en la misma piedra, esa piedra probablemente sea la soledad, porque los miembros de esta familia están condenados a verse solos, por distintos caminos o por distintos motivos, pero digamos que es como lo que tienen todos en común, y entiendo ese punto, entiendo esa forma de contar la historia como algo cíclico, como algo que se repite, etc. Pero sí que es verdad que creo que las primeras generaciones de los Buendía y sus historias me parecían más carismáticas que ya las de los últimos miembros. Y es verdad que en esa segunda parte hay momentos muy memorables y que son esenciales dentro de la historia de este libro y que muchas veces es por lo que se le recuerda. O sea que no puedo decir que me aburriera en ningún momento. Es verdad que estuve enganchado a la novela de principio a fin, pero sí que me desencanté un poco. Es como que ese embrujo inicial no se mantuvo hasta el final, pero lo que sí me encantó desde el principio hasta el final fue todo lo que tiene que ver con la descripción de Macondo, cómo conocemos este pueblo desde sus orígenes, desde que se funda y es una pequeña aldea, cómo se va desarrollando y cómo tú como lector vas creando analogías entre lo que lees y lo que intuyes que puede ser una representación probablemente de la historia de Sudamérica, pero yo incluso diría de la historia del mundo. Porque es verdad que a lo largo de distintos hitos a Macondo va llegando la ciencia, va llegando el progreso, va llegando la enfermedad, pero también la medicina, llega la guerra, llegan los fanatismos, llega la religión, llega el colonialismo, y me encanta cómo está introducido y cómo afecta a la vida de las personas, porque esto hace que sea un relato muy universal. Aunque te esté hablando de una familia en concreto y de un pueblo en concreto, tú sientes que lo que está pasando en Macondo es lo que ha pasado en el mundo. Ese concepto de aldea global que se maneja con la globalización, pues yo creo que en este libro está perfectamente plasmado, porque es que Macondo somos todos, y esa parte de la novela de verdad que la disfruté un montón, y yo creo que más allá de los personajes y de sus historias personales, lo que siempre recordaré será Macondo. Y bueno, pues por todo esto a esta novela yo le puse 4 estrellas. Y para terminar vamos con una novela que leí a lo largo de varios meses, pero que terminé en el mes de febrero y que se convirtió automáticamente en mi mejor lectura en lo que llevamos de año. Es una novela de la que ya tenéis reseña en el canal, así que no me voy a extender mucho, y no es otra que Ana Karenina de Lev Tolstoy. Este libro fue publicado en 1877 y Tolstoy consideraba que era su primera novela auténtica, aunque ya había escrito unos años antes Guerra y Paz, que es su otra gran obra conocida, pero digamos que con esta fue con la que realmente quedó satisfecho. En esta obra tan extensa y tan coral vamos a ser testigos de cómo los caminos de dos familias aristocráticas rusas se entrecruzan a partir de un acontecimiento totalmente casual, que es la historia de amor que surge entre una mujer casada de la alta sociedad y un oficial del ejército ruso. Con esta historia como telón de fondo, Tolstoy va a componer un tapiz sobre cómo era la sociedad rusa de su época, abarcando todos los estratos sociales, desde los más bajos hasta los más altos, y también los distintos escenarios, por ejemplo, las grandes ciudades, pero también el
campo y la vida rural. Y nos va a presentar la búsqueda infructuosa de la felicidad por parte de los distintos personajes que van a intentar perseguirla a través de vías muy diferentes, algunos a través de la virtud, otros a través del pecado o de lo que está mal visto, pero más o menos con resultados similares. Una de las cosas que más me gustó de esta novela fue la profundidad de los personajes, lo bien creados que están, sobre todo desde un punto de vista psicológico. Es alucinante porque es una novela muy coral, tiene muchos protagonistas y todos están muy bien creados y todos tienen como sus momentos de protagonismo y realmente te llegas a involucrar bastante en sus historias personales, que creo que es algo bastante difícil de conseguir cuando tienes tanta variedad de personajes. Aquí eso se consigue perfectamente. Y sobre todo lo que más disfruté de esta obra, y que ya lo dije en la reseña, es que nos sitúa en una posición en la que no estamos muy acostumbrados a vernos, y es en ese momento en el que alguien ya ha alcanzado su sueño, ha alcanzado su objetivo, parece que ya tiene la felicidad en sus manos, y sin embargo te quedas preguntándote, ¿y ahora qué? ¿Ya soy feliz? ¿Con esto ya estoy satisfecho? Es justo en ese momento donde nos sitúa Tolstoy y es muy gratificante ver cómo los distintos personajes son capaces de manejar esa situación a la que yo creo que las personas normalmente no estamos muy habituados. Por todo esto, por lo bien que escribe Tolstoy y porque es una novela que tiene 1000 páginas pero que me mantuvo enganchado de la primera a la última, a esta novela yo le puse 5 estrellas. Y bueno, pues hasta aquí este repaso de mis lecturas del mes de febrero, espero que os haya resultado interesante. Como siempre os voy a lanzar una pregunta al final del vídeo y en este caso me gustaría saber cuál ha sido vuestra mejor lectura del mes de febrero. Tomaré muy buena nota de todas vuestras recomendaciones. Si es la primera vez que pasas por aquí y te ha interesado lo que te he contado, te animo ahora a que te suscribas, le puedes dar al cabezón de Sherlock y a la campanita para estar en contacto, y a todos los demás muchísimas gracias por estar ahí, por vuestro cariño, por vuestra dedicación. Espero que paséis una muy buena Semana Santa y en este caso no me despido hasta el próximo domingo, sino hasta el siguiente, porque voy a estar de vacaciones y me voy a tomar una semana libre del canal, pero nos vemos sin falta a la vuelta. Espero que lo paséis muy bien, que aprovechéis estos días libres para cargar pilas, yo también lo haré, y nada, nos vemos a la vuelta. Hasta entonces.